Mantenimiento de una computadora. Grupo número 3. Introducción. El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir errores, aumentar la vida útil de equipos. Componentes básicos. La tarjeta madre. La tarjeta madre es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. La tarjeta de red es la periferia que actúa de interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos. Una lectora de CD es un dispositivo electrónico que permite la lectura de estos mediante el empleo de un haz de rayo láser. La memoria RAM, del inglés Random Access Memory, que su traducción al español es memoria de acceso aleatorio, en donde el computador guarda los datos que se está utilizando en el momento presente mientras que la computadora está encendida o no sea reiniciada. Disipador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Fase 1. Desarmar el equipo. Como podemos ver, se procede a quitar las tapas de la computadora con un tornillo de cruz. Luego se procede a quitar las tarjetas RAM de la laptop. Proseguimos con la tarjeta de red. Muy bien, se le quitan primero los cables y se procede a retirarla. Procedemos a quitar la unidad de disco. Procedemos a quitar el teclado de una manera cuidadosa, viendo que el flex esté retirado correctamente para no dañar la estructura del teclado. Vemos que debemos quitar cuidadosamente cada flex de su lugar. Y también debemos de quitar y retirar los cables. Como podemos ver, debemos quitar primero todos los componentes que están encima de la placa, para luego proceder a quitarla. De lo contrario, los componentes se deteriorarán y los cables se cortarán. Procedemos con un destornillador a quitar esas partes que obstruyen la llegada hasta los componentes internos, como por ejemplo las bocinas y los demás cables. Una vez quitados todos los flex y todos los cables, podemos quitar la pantalla. Procedemos quitando la parte trasera de la laptop, para luego solo dejar la tarjeta madre o motherboard. Seguidamente, quitamos los demás componentes para poder limpiarlos apropiadamente, siempre teniendo cuidado de no tocar componentes importantes de la laptop. Como podemos ver, aquí cometimos un error porque estábamos quitando la unidad del disco, que no es necesario quitarla porque generalmente ahí no entra mucho polvo. En cambio, en otras partes, como la memoria RAM, el disco, el teclado, el ventilador y por supuesto, en general todo el motherboard, sí entra mucho polvo, que no es muy fácil de sacar. Como vemos, ya hemos quitado la mayoría de componentes del motherboard y estamos teniendo cuidado de no tocar componentes importantes. Una vez llegados a este punto, ya es más fácil limpiar todos los componentes. Como podemos ver, aún estamos batallando por quitar todos los componentes, pero luego de esto procedemos a limpiar con mucho cuidado y con la espuma limpiadora
todo este componente que es el motherboard. Seguidamente, la limpieza básica. Para limpiar la parte del disco se usa aire comprimido y se le aplica a las partes que no sean sensibles, como vemos en el video. Lo mismo se hace con el teclado. Con aire comprimido se busca entre las teclas las posiciones en las que pueda entrar polvo y se procede a usar el aire comprimido. Vemos que es una herramienta muy útil porque entra en lugares en los que no podríamos hacerlo con una brocha o con otro instrumento. También podemos aplicar espuma limpiadora. Y con un paño podemos proceder a la limpieza. Debemos tener mucho cuidado también con las memorias RAM, ya que son un componente importante, y también debemos tener el cuidado de no dañarlas. Se usa también aire comprimido. Procedemos a quitar el exceso. Limpiamos los pines, que son los contactos a los que se conecta en la computadora, que son muy importantes para que funcione la memoria RAM. Sacudimos el exceso porque puede interferir y puede causar un cortocircuito. Procedemos con la tarjeta de red, que también es muy importante limpiar en los pines. Hay que tener cuidado de no dañar los demás componentes de esta tarjeta o puede quedar inutilizable. Procedemos con el disco duro, que también es una parte muy importante de la computadora, ya que guarda toda nuestra información. Procedemos con aire comprimido y vemos que también podemos usar espuma limpiadora. Las placas también son un punto muy importante, ya que por ellas entra la mayoría del polvo que se almacena en las laptops. Procedemos con espuma limpiadora al igual que las demás partes. Podemos ver que estamos limpiando el cascarón trasero, que es una parte en la que es más propensa la computadora a acumular polvo. También lo hacemos con la unidad del disco. Debemos tener mucho cuidado de no dañar los componentes y no doblarlos. Procedemos con otra placa perteneciente a la laptop. También usamos aire comprimido y tenemos mucho cuidado de no dañar los componentes internos, de lo contrario podría quedar inutilizable y la computadora no prendería. Vemos el motherboard, que también lo podemos limpiar, sus puertos, así como también por dentro. Hay que tener mucho cuidado de no tocar los componentes importantes como el procesador y la tarjeta de video, porque de lo contrario la computadora quedaría totalmente inutilizable, ya que cada computadora tiene partes diferentes y estructura de armado diferente, por lo que sería bastante difícil conseguir partes para ella. Procedemos a la limpieza del ventilador, que es uno de los más grandes acumuladores de suciedad y polvo y que lo expande a todo el motherboard. Si este ventilador no funciona correctamente, el rendimiento de la computadora se verá muy afectado, ya que este es el encargado de mantener a temperatura normal el microprocesador, así como las tarjetas de video, de red y otros muchos más componentes.
La fase 3 consiste en el ensamblaje. Como podemos ver, tuvimos algunos problemas con el disco, la unidad de disco, ya que lo habíamos erróneamente desarmado. Pero proseguimos y pusimos cada parte en su lugar, de manera que quedaran muy bien dispuestos. Como podemos ver, estamos conectando ya los flex y el teclado para ver que la computadora al final de todo este proceso funciona. Procedemos con las memorias RAM y con los otros componentes de la parte trasera. Una vez dispuestas las memorias RAM, proseguimos. La batería, como vemos, ya está dispuesta en su lugar. Como último paso, veremos si el computador al final de todo este proceso funciona. Esperamos y vemos que ya está iniciando el Windows. Dificultades durante el mantenimiento. Al intentar retirar el lector de CD, erróneamente retiramos los tornillos de la tapa del lector. Material de apoyo utilizado. Guía didáctica y cuaderno de prácticas. Mantenimiento preventivo y correctivo para PCs. Este libro nos sirvió de guía para saber cómo limpiar las partes de la laptop y cómo retirar la mayoría de estas. Muy bien, este es nuestro video. Somos el grupo 3 de prácticas intermedias. Esperamos que les haya gustado el video y que los hayamos ayudado de una u otra manera. Muchas gracias.